Ayer en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre la reciente discusión en la Corte de una acción de inconstitucionalidad que rechazó el cambio, mediante el cual se rechazó el cambio que se había hecho para que la Guardia Nacional quedara bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas acciones que se presentaron fueron avaladas por la Suprema Corte y el presidente desde que esto ocurrió lo deploró, pero ayer explicó que intentó hablar, bueno, habló con 5 ministros intentando que un número suficiente de votos, que eran 4, se expresaran en contra del recurso y de esta manera se pudiese mantener a la Guardia Nacional adscrita a la Sedena. Esto fue parte de lo que dijo el presidente. Y hablo con 5, con los 5, con los 4 que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los 4 votos. Pues si hablo con 5, uno por uno, no saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos, para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los 5, pues con 2 no pude. No pude, o sea, no me dijeron que no ahí, sí, cómo no, de manera muy hipócrita, pero eran 4 los que se necesitaban, nos quedamos con 3 y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Vamos a hablar sobre este tema con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, con quien hemos conversado muchas veces aquí en la primera emisión. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, Pascal, con el gusto de saludarte como siempre. Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a ministros de la Corte o de reunirme informalmente con ellos y cuando llegamos al punto de tocar algo que va a estar a discusión, una discusión en la que ellos van a participar, lo que me dicen los ministros, no puedo hablar de eso porque voy a participar en esa discusión y no puedo, justamente habría un conflicto de interés si yo hablo al respecto. Y me quedé pensando en eso, escuchando al presidente. ¿Qué le pareció, qué te pareció, abogado, lo que dijo ayer en la mañanera? Es sumamente grave que el presidente de la República haga estas llamadas para presionar a esas 5 ministras y ministros de la Suprema Corte, porque es muy cierto lo que comentas, Pascal, en varios momentos o foros que se han buscado la opinión de alguna ministra o algún ministro, y no vayamos más lejos, cuando Arturo Saldívar era ministro presidente, que él participaba luego ahí en sus conferencias que tenía los viernes, Ajá. le llegan a preguntar por asuntos y él inmediatamente decía que no podía hablar precisamente para evitar que pudiera haber un conflicto, y es un tema que estaba todavía en proceso de que se pudiera estar elaborando el respectivo proyecto de resolución. Entonces, este tipo de conductas indudablemente son las que tienen que tener las ministras y los ministros cuando son consultados o les preguntan sobre un tema de su naturaleza. El hecho de que le hayan tomado la llamada del presidente, bueno, a lo mejor puede estar bien una llamada, pero en ese sentido ni siquiera era para continuar con la llamada, porque lo que hace el presidente es que él quiere estar por arriba o ser el único poder de la federación. El hecho de estar presionando a ministras y a ministros es atentar contra la autonomía e independencia en el ejercicio de las facultades que tienen ellos de defender la Constitución. Y esas declaraciones, sí me parece que también el presidente abusa de que, en mi opinión, hay un vacío legal, porque ¿qué se podría hacer en contra del presidente respecto de estas manifestaciones? El presidente no es sujeto de juicio político, que para mí sería la figura idónea para poderlo enjuiciar políticamente, pero no es sujeto. Y aunque fuera sujeto, tendría que pasar por la Cámara de Diputados como un órgano de acusación, y el Senado tendría que estar sentenciando, que implicaría una destitución e inhabilitación de un cargo público hasta por 20 años. Un delito quizá podría ser el delito de tráfico de influencias, pero yo veo sumamente apretado el poder configurar este delito precisamente por esas manifestaciones del presidente. Entonces, de ahí que yo considero que hay un vacío legal y el presidente de la República abusa de ello para hacer ese tipo de ataques y de presiones a las ministras y a los ministros. Es que esa es la razón por la que hay una división de poderes, ¿no? Por supuesto. Si no, ¿para qué tenemos una división de poderes? Que un poder decida todo, que un poder haga las leyes, que un poder lo decida todo, que un poder
decida si una ley está pegada a la Constitución o no. La división de poderes es justamente para eso. Absolutamente. De lo contrario, vamos a una monarquía absoluta, una dictadura, en donde solamente tenemos una persona que es la que representa los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Y precisamente los ministros van a defender la Constitución como parte de este principio de la división de poderes. Y es una división de poderes que por las manifestaciones del presidente y de legisladores de Morena no les gusta. Ellos quieren ser el poder único y absoluto, lo cual en nuestra democracia constitucional de ninguna manera tiene cabida esas expresiones. Necesitamos que se defienda la Constitución, que se defienda la división de poderes y que cada poder ejerza sus funciones de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes. Porque además creo que son dos planos de discusión. Está bien que al presidente le parezca necesario que la Guardia Nacional quede adscrita en la Sedena por las razones que sean, que tienen que ver con la seguridad pública u otras. Pero la Constitución era clarísima y yo creo que por eso pues se rechazó este paso, porque la Constitución dice que la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad, ¿no? La Secretaría del Ramo, dice la Constitución. No había mucho, ya lo habíamos platicado contigo, no había mucho para dónde hacerse. De ninguna manera había un margen de interpretación. Es muy clara la Constitución. La Guardia Nacional es parte, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no hay más, no hay nada que decir. Ahora, si desde la Presidencia de la República quería tener un acercamiento con la Suprema Corte, yo creo que se vale, pero a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que solicite una audiencia con los 11 ministros para que expongan sus razones, como es parte luego de los diálogos que hay entre los justiciables a través de sus abogados con los jueces, magistrados y en este caso ministros. Eso podría ser válido, pero que sea el presidente el que hable y el que les pida que voten a favor de mantener la Guardia Nacional a la Sedena, eso es totalmente inadmisible. Bueno, y más uno por uno. Pues, abogado, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muy buen día para ti y para tu audiencia. Gracias.